están tan arraigados en el subconsciente colectivo, se nos presentan de una manera tan natural que parece que el ser humano naciese con ellos grabados en la mente. Sí, hablamos de esos números que nos sirven para contar, de los números naturales. Nos los encontramos por todos los sitios. Su presencia en la vida cotidiana es tal que hasta pasan desapercibidos. Pero imagínense qué ocurriría si un día descubrimos que no existen los números. Nuestro despertador no nos marca la hora. Intentamos llamar por teléfono para informarnos de la hora, pero sorpresa, tampoco podemos utilizarlo. Funciona con números. Del ascensor también han desaparecido. En caso de duda, bajemos a pie. Abrimos el buzón y encontramos una carta del banco. No hay ningún número. Y claro, no nos enteramos de nada de lo que nos quieren informar. Ya en la calle, las matrículas de los coches no se pueden leer. La bolsa ha cerrado por imposibilidad de operar. Los mercados y las tiendas están cerrados por el mismo motivo. Ya en el trabajo nos llevamos la primera alegría. El reloj de fichar marca en blanco. Por cierto, si esto sigue así, ¿qué cobraremos este mes? En los aeropuertos y las estaciones de tren, el caos es total. Todo el planeta está paralizado. Bueno, todo no. Unas cuantas tribus del Amazonas, de Australia y de África continúan su vida normal. Despertamos de nuestra pesadilla con un gran sobresalto y con una idea martillando en nuestra cabeza. Nuestra vida gira en torno a los números, y no a unos números complicados y sofisticados, no. A unos números tan simples como el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, gira en torno a los números naturales. Verdaderamente somos número-dependientes. Parece increíble hasta qué extremo nuestras vidas están gobernadas por el concepto de número y por la necesidad de contar. Y sin embargo, la idea de número no es innata al ser humano. Existen hoy en día pueblos como los zulúes y los pigmeos africanos que solo conocen dos números, uno para designar la unidad y otro para el par. Para nombrar cualquier otra cantidad, dicen simplemente muchos. Nuestros sentidos y nuestra percepción están preparados para distinguir entre 1, 2, 3, 4 y a lo sumo 5 objetos. A partir de esta cantidad, nuestro subconsciente nos sugiere la idea de pluralidad. ¿Serían capaces de decir cuántos objetos había en la cuarta imagen? ¿Y cuántos había en la sexta? Sin duda alguna, con las otras no habrán tenido ninguna dificultad. En la práctica, cuando queremos discernir una cantidad, recurrimos a procedimientos como la memoria o la comparación, al agrupamiento mental o, más frecuentemente, a la facultad abstracta de contar. La invención de los números, en la más remota antigüedad, tiene su fundamento en bases empíricas, debidas a preocupaciones fundamentalmente prácticas, como contar las cabezas de ganado o las piezas cobradas en una cacería o los soldados supervivientes en una batalla. En algunas cuevas prehistóricas, el hombre de Cromañón nos ha dejado muestras inequívocas de esos intentos de contar. Las muescas en los huesos o las piedras o las pinturas de rayas en las paredes constituyen las primeras manifestaciones escritas de la aritmética, aunque el instrumento más habitual para contar haya sido el cuerpo humano o alguna de sus partes. No es extraño que en las más diversas culturas el sistema de numeración sea de base 10, ya que tenemos 10 dedos en las manos. Es muy raro encontrar un sistema de numeración cuya base sea 12, 20 o 60. Sin embargo, los sumerios y los babilonios utilizaban un sistema de numeración de base 60. Algún vestigio de este sistema ha llegado hasta nosotros. Algunos productos se cuentan en estos sistemas. Compramos ostras o huevos por docenas o medias docenas. El tiempo lo medimos en un sistema cuya base es el número 60. Una hora tiene 60 minutos y un minuto 60 segundos. La base 12 tiene una explicación antropomórfica. Cada dedo tiene 3 falanges y si utilizamos el pulgar para contar, podemos contar hasta 12.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. El sistema de numeración de base 60 es realmente extraño y no parece apoyarse en el cuerpo humano. Algunos autores mantienen que puede deberse a la confluencia de dos culturas, una que utilizase un sistema de numeración de base 10 y otra un sistema de numeración de base 12. Efectivamente, 60 es el primer múltiplo común a 10 y a 12. Sea como fuese, cada vez que medimos ángulos en grados, minutos y segundos, estamos utilizando la herencia legada por los antiguos habitantes de la región comprendida entre los ríos Tigris y Éufrates. Allá por el siglo VI a.C., los números enteros positivos van a dejar de ser un mero instrumento para contar y van a cobrar vida propia gracias a uno de los matemáticos más populares de la historia, Pitágoras. Una de sus muchas aportaciones es el concebir los números como entes abstractos, como ideas de la mente, con propiedades propias al margen de los objetos que representaban. De hecho, los pitagóricos fueron mucho más allá, colocando el concepto de número como principio y explicación del universo. Atribuían a los números propiedades místicas. Para ellos, el número 1 es el generador de todos los números, el número de la razón. El 2 es el primer número par, o hembra, y representa la diversidad. El 3 es el primer número macho, y representa la armonía. El 4 es el número de la justicia. El 5, el del matrimonio. Y el 6 es la creación. No es una coincidencia que la tradición bíblica afirme que Dios creó el mundo en 6 días. Pero el número sagrado de los pitagóricos es el 10, el tetractis, el número del universo, ya que es la suma de todas las dimensiones, el punto, la línea, el plano y el espacio. 10 es igual a 1 más 2 más 3 más 4. Los pitagóricos concebían los números como puntos materiales, como guijarros. Esta concepción les permitió estudiar las curiosas relaciones que existen entre los números asociándolas a formas geométricas. Con 3 puntos se puede formar un triángulo. El número 3 es un número triangular. Si a estos 3 puntos les añadimos otra fila de 3, formamos otro triángulo. El número 6 es también triangular. Si añadimos otra fila de 4, tendremos el siguiente número triangular, el 10. Los números triangulares serían 1, 3, 6, 10, 15. De forma análoga, 4 puntos forman un cuadrado, al igual que 9, 16, 25. Estos son los números cuadrados. Podemos formar un pentágono con 5 puntos. Si añadimos otros 7 puntos, tendremos otro pentágono. Obtenemos así los números pentagonales: 1, 5, 12, 22, 35. Los números hexagonales son los que forman hexágonos: 1, 6, 15, 28. Siguiendo esta visión geométrica, hay números que forman rectángulos. El 6 forma un rectángulo de 3 por 2. El 8, uno de 4 por 2. Son los números rectangulares. En lenguaje actual, estos números son nuestros números compuestos, los números que se pueden descomponer en factores propios. En cambio, hay números como el 5 con los que no se puede formar un rectángulo y que solo se pueden distribuir a lo largo de una línea. Son los números lineales. Hoy decimos que estos números no tienen factores distintos del propio número y de la unidad. Son los números primos. Desde hace más de 2500 años, estos números han ejercido un poderoso influjo sobre las mentes más lúcidas del mundo matemático. Pero aún en la actualidad hay numerosas preguntas sin respuestas acerca de los números primos. La cantidad de teoremas ya demostrados y de conjeturas aún sin demostrar es increíble. Euclides ya demostró de forma elegante que existen infinitos números primos. De manera involuntaria dio el pistoletazo de salida de una carrera sin fin, la obtención del mayor número primo conocido.
Esta carrera llevó a muchos matemáticos a buscar algoritmos para obtener de forma directa números primos. Pero a lo largo de la historia nadie ha encontrado una fórmula que de manera automática genere exclusivamente números primos, aunque el hombre no desiste en su intento por lograrlo. Por ejemplo, los números 31, 331, 3331 y todos los que se generan de esta forma, hasta llegar a 33.333.331, son todos primos. Parece que tenemos un mecanismo que funciona. Sin embargo, el siguiente número de esta pauta es compuesto y divisible por 17. Hay fórmulas que producen grandes cantidades de números primos. Por ejemplo, n² más n más 41 o n² más n más 17. Estas dos fórmulas producen gran cantidad de números primos al ir cambiando la n por números enteros. Sin embargo, de vez en cuando el resultado es un número compuesto. En la primera expresión se generan 40 números primos ininterrumpidos, al cambiar la n por 0, 1, 2, hasta 40. Por desgracia, al cambiarla por 41, obtenemos un número compuesto. La segunda expresión, debida al famoso matemático suizo del siglo XVIII, Leonhard Euler, genera números primos para los valores desde n igual a 0 hasta n igual a 15. Otra fábrica de números primos son los números de la forma 2 elevado a n menos 1, descubiertos por Mersenne. Estos números generan multitud de números primos, pero por desgracia de vez en cuando fallan. En 1994, el número primo conocido más grande era este, un número de Mersenne, un número que tiene 258.716 cifras. Mientras el ordenador sigue buscando, los números primos nos plantean otros interrogantes. Los números primos aparecen frecuentemente en parejas de números impares consecutivos. Por ejemplo, el 3 y el 5, el 11 y el 13, 17 y 19, se les llama gemelos. Uno de los retos de la teoría de números es demostrar que existen infinitos números primos gemelos. Muchas otras conjeturas no demostradas pueblan el universo de los números primos. Las más populares se deben a Goldbach, matemático prusiano del siglo XVIII. La denominada conjetura fuerte afirma que todo número par mayor que 4 es la suma de dos números primos impares. La débil dice que todo número impar mayor que 7 se puede expresar como suma de tres números primos impares. En 1742, Goldbach le escribió sus sospechas a Euler. Desde entonces, nadie ha conseguido demostrar que estas conjeturas sean ciertas, pero tampoco nadie ha encontrado ningún número que las desmienta. En la actualidad, los grandes ordenadores han probado que ambas son ciertas en el primer millón de números. Como ven, cosas tan simples como los números naturales siguen deparando grandes retos a la humanidad. Pero uno de los más elementales es conseguir decir si un número lo suficientemente grande es primo o es compuesto, y en este caso, encontrar sus factores. A pesar de la utilización de recursos informáticos, el problema sigue siendo complicado. De hecho, un superordenador emplea más de un día para factorizar un número de solo 80 cifras. Esta dificultad ha hecho que muchos sistemas de criptografía, la ciencia de los mensajes en clave, utilicen la factorización de grandes números como claves de seguridad. El sistema de cifrado de clave pública más empleado se basa en el hecho de que es fácil encontrar dos números primos grandes, P y Q, y multiplicarlos para obtener otro número, N, que va a ser la base del cifrado.
En cambio, el proceso inverso, es decir, encontrar los factores P y Q, aunque se conozca su producto N, puede llevar años incluso utilizando un ordenador potente. Parece una ironía de la historia que justo en una época de desarrollo increíble de las comunicaciones, la mejor arma para ocultar nuestros mensajes a observadores indeseados sea precisamente uno de los inventos más antiguos de la humanidad, los números naturales. Por cierto, intenten descubrir si es primo este número, 131.071. Intenten encontrar sus factores. Paciencia y suerte.